en cuenta de que pues esto se hace con el fin de dejar evidencia de la ejecución pues de la actividad, ¿no? Entonces pues para que lo tengamos aquí presente y pues ya digamos aquí lo tenemos en esta parte, ¿no? Bueno, vamos a mirar todo lo que es la parte ya de lo que es pues, el Excel y la idea de poder entonces continuar pues ya con los temas que venimos pues trabajando, ¿no? Entonces, en la semana anterior habíamos terminado pues en lo que era el condicional sí. Ahí como les he mostrado pues ya para los que se van conectando ya están las grabaciones pues subidas en YouTube. Está ahí en la lista de reproducción pues para que ustedes puedan ahí consultar. Bueno, quiero comentarles que la semana Profe, anterior, sí, claro, escucho. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde podemos consultar los videos? Ah, ya, en la lista de reproducción de YouTube que les voy a pasar otra vez en este momento. Tranquila, no hay problema. Listo. Ahí les estoy pasando. Ya listo. Entonces, ahí está. Entonces, la lista de reproducción, Gracias. aquí encuentras ya la grabación, ¿no? Entonces, perdónenme que para los que ya se han conectado, pues ya hace un momento. Entonces, mira, aquí ya encuentras tu listado. Entonces, vas a encontrar acá el listado de la lista de reproducción. Entonces, este es el enlace. Entonces, cuando cargamos aquí, encontramos entonces los tres videos. ¿Listo? Entonces, los de las tres sesiones que llevamos hasta el momento. Esta sería pues nuestra cuarta sesión, entonces para que pues estén tranquilos pues que llevamos ese orden, ¿no? Entonces ahí pues lo vamos a ir encontrando. En este momento preciso pues ya se está haciendo la grabación de la presente sesión, entonces para que ustedes estén ahí tranquilos. Bueno, el enlace pues va a ser siempre el mismo, por eso va a ser una lista de reproducción para que no estemos de pronto que hay que me falta el primero, no. Ahí ya con una lista de reproducción aparecen todos los videos, están de manera pública, o sea, es de acceso libre, entonces pues va a estar pues, de manera permanente. Entonces para que no se preocupen que de pronto que lo que sucede de pronto con otras grabaciones en las cuales pues desafortunadamente lo que sucede es lo siguiente y es que a veces eh, de pronto por lo que está amarrado a una plataforma además pues no queda ahí, entonces la idea es que precisamente sí nos quede pues esta plataforma pues en este momento, ¿no? Entonces ese es el punto y hacia eso pues estamos orientándole pues esta parte, ¿no? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, yo aquí vuelvo digamos a las personas que se van conectando, les envío entonces los enlaces, recordándole a las personas que se van conectando que ya todos los videos de YouTube ya están subidos en el YouTube. Ahí está en la lista de reproducción. Entonces es la misma lista de reproducción que les voy a estar compartiendo. Ahí encontramos también dentro de ese mismo mensaje la lista de asistencia, inclusive pues ¿cómo es que se llama? El enlace de conexión. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar bueno, cualquier cosa me van comentando, me interrumpen, listo, no hay problema. O sea, me interrumpen porque a veces ni siquiera con la manito no la veo, sino por allá viene. Entonces me interrumpen, me dicen, profe, mira, yo tengo esto y no hay ningún inconveniente. Al contrario, entonces mejor. Ahora, en la sesión anterior nos habíamos quedado pues viendo todo lo que era pues el condicional sí, es decir, cómo funcionaba este condicional sí, pues realizándolo digamos de la siguiente manera, que pues bueno, aquí estamos es en ya lo que es la parte del condicional y el condicional o que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces pues voy a partir en un pequeño ejemplo, no es que me lo voy a repetir, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual el condicional sí entonces tenía en la estructura una prueba lógica, es decir, una afirmación que se iba a probar si es verdadera o falsa, ¿no? Entonces en ese sentido lo que se iba a hacer desde ese punto de vista, permítame un segundito, corro acá una cosita, ya. Desde ese punto de vista entonces era poder saber si había una afirmación que pudiese entonces decirnos si eso era falso o verdadero. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos
a realizar, digamos, en esa oportunidad. Entonces, esa prueba lógica es por decir algo que nos va a decir el valor que está, o sea, sí, igual, siempre todo lo que es el tema de fórmulas, pues va a abrir con un igual. Va a decirnos entonces, igual, sí, abro paréntesis, el valor que está en la celda G5, ¿cierto? Es, vamos a decirle en este caso, mayor, ¿cierto? Mayor a 700.000, ¿cierto? Eso es lo que vamos a probar nosotros. Si el valor que está en la celda G5 es mayor a 700.000. Entonces yo le voy a decir, punto y coma. Entonces, si esto es así, si esto es verdadero, entonces vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle ganancia. Ten en cuenta que cuando hablamos de texto, siempre va a ir entre comillas, porque o si no, no lo va a interpretar de, digamos, de cierto código, pues diferente y nos va a generar error. Digamos, los únicos que aparecen muchas veces así como texto pues, normal, sin comillas, es cuando hablamos de falso y verdadero, pero eso, digamos, aplica cuando, digamos, se van a programar los botones de formulario, que va a ser pues uno de los temas que vamos a ver al final. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, vamos a observar que dice G5 si es mayor a 700.000, entonces dígame que esto es ganancia. Y de lo contrario, es decir, si el valor que está en la celda G5 no es mayor a 700.000, entonces voy a que me diga pérdida. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros habíamos programado. Digamos, de esta manera cerrábamos el paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí estamos, mira, una prueba lógica. Esto, digamos, si era verdadero y esto pues si era falso, ¿no? O sea, si esto, digamos, no es así, entonces nos da esa parte. Ahora, hay que entender que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de lo que es la parte del condicional sí, pues va a tener estas tres partes, ¿no? O sea, siempre la prueba lógica, el valor verdadero y el valor sí falso. Entonces siempre nos va a permitir dar este tipo. Entonces, des en cuenta de que aquí, digamos, nos va a aparecer falso, pérdida, perdón, acá nos aparecería pérdida también, pérdida, y hasta aquí nos aparecería ganancia. Vamos a probarlo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí vamos a encontrar esta parte. Entonces sí hay que nos va a dar que sí es valor, digamos, como tal verdadero. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta en este sentido. Ahora, vamos a encontrar lo siguiente, y es que resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de esto, vamos a ver que aquí vamos a tener en cuenta siempre, digamos, esta parte. Pero, por ejemplo, voy a borrar esto, voy a tomarlo, digamos, así como ejemplo. Vamos a ver que también tú puedes configurar dos criterios como prueba lógica, dos o más criterios. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con el condicional sí y con el condicional sí o. Entonces vamos a ver cómo funciona este. Entonces, igual, vamos a decir que sí, vamos a evaluar sí. Y aquí hasta aquí va todo normal, pero vamos a decirle en este caso el i. El i va a significar que vamos a crear más de un criterio como prueba lógica para poder evaluar, digamos, esta celda. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle así y abrimos definitivamente otro paréntesis. Entonces, igual sí, y entonces abrimos el paréntesis y hasta aquí la prueba lógica. Pero aquí cuando le decimos y ustedes se dan cuenta, ahí están observando que una de las cosas particulares es que ya nos abre un paréntesis de color rojo. Esta es una herramienta que nos ayuda a Excel para poder entonces en este sentido identificar cuántos paréntesis pues hay que cerrar, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en el momento en el que pues nosotros vamos a mirar pues cómo también podemos tener dos criterios. Entonces, por ejemplo, que pueda ser, ojo,
digamos que el valor de esta celda sea mayor, como hemos dicho, a 700.000, ¿cierto? Y fíjense que acá yo le voy a decir otro valor. Si ustedes se dan cuenta, esto es una operación distinta, digamos, es un valor lógico. Y aquí usted puede configurar varios valores lógicos. Claro, la idea es que no se van a contradecir. Por ejemplo, yo puedo llegar acá a decir que si el valor que está en esta celda sea mayor a 700.000 y adicional el valor de esta celda, otra vez lo señalo, si ven que acá yo lo separo siempre con punto y coma. En algunos computadores, algunos sistemas operativos lo manejan como coma, entonces pues no hay ningún problema. Entonces que este valor también, ¿cierto?, sea en este caso contrario, sea sea menor en este caso a 800.000. Puede pasar, ¿cierto? Entonces que sea mayor a 700, o sea, que esté entre 700 y 800. ¿Y eso qué va a significar en esta prueba? Que aquí estoy haciendo una prueba en donde tenga que tener en cuenta dos criterios. En este caso va a ser que sea el valor que está aquí mayor a 700.000 y que el valor I, que aquí estamos separando por criterios, si hay que acá me dice valor lógico 2, aquí valor lógico 1, valor lógico 2, e inclusive si yo por ejemplo, vea, mire, 3, 4, 5, 6, puedo crear los criterios que yo considere, ¿no? Entonces también si ponemos un punto y coma o un coma en otro sistema operativo, si no es que les funciona, entonces pueden ustedes identificar, decirle a Excel que tenga, digamos, criterios. Ahora, ¿esto por qué puede ser? Porque ustedes de pronto tengan en su trabajo ciertos límites en donde, digamos, una variable, un dato no puede ser inferior, como en este caso, a 700.000, pero no puede ser superior a 800.000. Entonces ahí ustedes pueden configurar esta parte, porque se tiene que cumplir las dos condiciones. No puede ser ni mayor a 800.000 ni menor a 700.000, o sea, entre 700.000 y 800.000. Entonces esto, digamos así, uno lo realiza, cierra el paréntesis y dése cuenta que volvemos, vea, cuando yo cierro el paréntesis, dése cuenta, vea, aquí nos dice valor I, ¿cierto? Pero cuando yo cierro el paréntesis, además de que se pone en rojo, sí que volvemos otra vez a la prueba lógica. Entonces, claro, porque esta es toda mi prueba lógica del sí. Entonces, si eso es así, entonces voy a decir ganancia, ¿cierto?, entre comillas, punto y coma, pues el falso, entonces va a decir que repetir. Voy a decirle entonces que me diga si se sale de ahí. Y con esto, entonces yo ya doy mi valor del falso, aquí está. Este es el valor verdadero, esta es toda la prueba lógica, y con esto presiono Enter. Y si ven, miren, como 805.000 es mayor a 700.000, sí, pero es menor a 800.000, no. Entonces, como no se cumple uno de los criterios, entonces por ende va a ser repetir. Vea, dese cuenta de que aquí, vea, aquí nos va a dar repetir, también aquí repetir, y hasta aquí nos va a dar que ganancia. Entonces vamos a hacerlo en este sentido, mire. ¿Sí ve? Vea, ganancia. ¿Por qué? Porque aquí 748.000 es mayor a 700.000, sí, pero es menor a 800.000, sí, también. Entonces por eso nosotros lo vamos a encontrar. Así es como va a funcionar el condicional y, o sea, de esta manera, para que usted pueda funcionar. A veces, y esto digamos ya se los voy a mostrar, se los muestro digamos en diferentes tipos. A veces cuando uno habla de lo que es el tema, permítame acá que pues quiero mostrarles también. Esto es muy útil cuando nosotros estamos hablando de lo que es, a veces digamos, con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Digamos, en esto yo se los comento. Aquí nosotros, perdónenme que yo ahora acá, no es que me desvíe el tema, sino que es para poderles ilustrar también cómo puede funcionar esto también, digamos, con el tema de los límites.
Resulta y pasa que cuando se va a hacer, digamos, la matriz de peligros, y voy a centrarme muy puntualmente en esa parte, nosotros encontramos de que hay ciertos límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, bueno, aquí ya, bueno, aquí se me fue un poquito arriba, vean. Aquí se los voy a mostrar rápidamente. Resulta que, mire, para poder entonces, digamos aquí, digamos hay diferentes, si ustedes se dan cuenta, pues si ven que aquí, digamos, hay una tabla de valoración, digamos, de lo que es la probabilidad de un peligro, pero más allá de eso, si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan, si ve que dice que entre muy alto, entre 40 y 24, 20 y 10, 8 y 6 y 4 y 2, ¿sí ve? O sea, o la respuesta es 4 o 2. O sea, si es o sea, en este caso sería mayor o igual a 4 o menor o igual a 4 o mayor o igual a 2. Entonces, nosotros si fuéramos a configurar esto, entonces yo lo podría hacer de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo acá digo que entre 4, entre 2 y 4, digamos, es bajo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, estamos diciendo que entre 8 y 6, entonces 6 y 8, digamos, va a ser medio, porque esto también les puede suceder 20 y 10, o sea, 10 y 20, ¿cierto? Y entonces, en este caso, entre 24 y 40, entonces, ¿sí? Entonces esto va a ser alto y muy alto. Entonces, para eso, digamos, se utiliza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es que, como siempre, dentro de digamos, dentro de esta parte hay unos valores que solo se pueden dar que son muy rígidos. Digamos, en una valoración hay que dar pues 4 o 3 o 2 o 1, y en otra hay que dar o 10 o 6 o 2 o 1. Entonces es como muy plano. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Digamos, y esto pasa muchas veces en la parte académica, que uno les está enseñando, por ejemplo, a los muchachos, por favor, usted prográmeme y tiene que darme este puntaje. No es 9 ni es 8, sino que tiene que ser o 10 o 6 o 2. Entonces, en ese sentido, digamos, inclusive puede pasar en el trabajo, que a veces, digamos, en el tema de error, entonces podemos configurarlo para que nos digamos el tema de que o se califica de esa manera adecuada o no se califica. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner la valoración, aquí les voy a poner este borde, voy a poner entonces esta parte así, pues para que miremos a ver que tiene que estar pues valorado en esto, y aquí voy a configurar entonces mi ecuación, ¿no? Mi fórmula, perdón, mi función. Entonces, bueno, perdónenme un momentico, o sea, para que ustedes lo puedan ver, digamos, de esa manera cómo funciona el i. Entonces, igual, sí. Entonces, ahora i. ¿Sí? Como abro, entonces, vean. Entonces, esta celda, que es lo que yo voy a poner, entonces, fíjense cómo va entonces a ser. Sí, i. Entonces, si es esta mayor o igual a 2, ¿cierto? Porque voy a calificar. Y esta celda, entonces, en este caso, menor o igual a 4, ¿cierto? Porque estos son los primeros dos, ¿cierto? Si es lo que pasa. Entonces, le voy a decir bajo, ¿sí? Si se dan cuenta, si está en este nivel, entonces bajo. Ahora, vamos a ir mirando, digamos, también cómo podemos ir incluyendo, digamos, más criterio. Ahora, ¿qué pasa? Cierro esta parte, y si que acá hay una prueba lógica, entonces, perdón, qué pena. Entonces, aquí ya cierro la prueba lógica. Si es que acá ya, digamos, aquí yo necesito o poner 2, o poner 3, o poner 4, como sea, y entonces,
o sea, puedo poner 2, 3 o 4. Si pongo otro, no me va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es así, porque fíjense que acá es igual sí, abro este paréntesis en negro y está la prueba lógica. La prueba lógica va a ser toda esto. Si yo, y si ¿qué es esto? Que B5 sea mayor o igual a 2 y que sea la misma B5 menor o igual a 4. Entonces, si eso se cumple, vamos a decirle, entonces, espera, punto y coma, aquí está. Vamos a decirle bajo, ¿cierto? De lo contrario, entonces vamos a decirle error. Porque no se puede salir de ahí, ¿cierto? No se puede salir de ahí. Entonces cerramos aquí y fíjense que así que acá, porque acá no hay ningún valor. Entonces es 0. Entonces, pero si yo le digo 1, va a seguir el error. Si yo le digo 2, va a estar bajo. Si yo le digo 3, va a ser bajo. Si yo le digo 4, va a ser bajo. Pero si yo le digo 5, sí que sale otra vez el error. Eso es el condicional de lo que es el sí y. Porque digamos, es mayor a 2, mayor o igual a 2 y menor o igual a 4. Entonces, por eso, digamos así, pasa, digamos, en este sentido. Entonces, si usted se da cuenta, aquí 5, pues hombre, no, si es mayor a 2, claro que sí, es mayor o igual a 2. Pero ¿es menor o igual a 4? No es menor o igual a 4. Entonces por eso me va a generar ese error. Eso es lo que va a suceder cuando nosotros hablamos del i. Entonces es lo mismo que yo pues aquí les doy, que como en este caso es el valor de esta celda es mayor o igual a 700.000, sí. Y es menor o igual a 800.000, sí también. Entonces vamos a ponerle ganancia. Por eso aquí cuando analizamos por ejemplo, este valor es menor a 800.000, sí, pero es mayor a 700, no. Entonces por eso le ponemos repetir. Eso es lo que es el condicional y. O sea, ahí digamos nosotros encontramos esto y de ahí pues no vamos a salir. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos, al respecto con esto? Y es que siempre que nosotros miremos este tema de ahí es que se tienen que cumplir todas las condiciones. Entonces, a veces en esto, digamos, yo sí quiero tenerlo en cuenta porque es como cuando le decimos al hijo que se tiene que para salir del parque el sábado tiene que, 1, portarse bien y 2, hacer todas las tareas para poder salir el sábado al parque. Entonces el niño pues, se tiene que cumplir con las dos. Entonces es lo mismo el i. Entonces, como en este caso, pues que tenemos esta parte. Entonces esto, digamos, lo hacemos con el i en este sentido. Ya aquí yo lo voy incrementando, pues para que ustedes lo tengamos en cuenta. Ahora viene otro que es entonces el o. El o, que ese también es igual. Tenemos que cumplir alguna de las dos condiciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar este? Por ejemplo, vamos a seguir con la misma dinámica. Entonces, igual sí, abro paréntesis, ahí miramos ya estamos abriendo la prueba lógica. Y entonces vamos a ver qué nos dice O. Interesante. Y vamos entonces a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener que cumplir entonces con alguna de las dos condiciones. ¿Lo que significa? Que tú cumples o una u otra, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que este valor sea mayor, ¿cierto? Que sea mayor, vamos a decirle a 700.000, ¿cierto? O que este valor sea menor a 300.000. Fíjense que aquí la cambiamos un poquito. Entonces,
tiene que cumplir alguna de las dos condiciones, que sea mayor a 700.000 o menor a 300.000. Y si ustedes se dan cuenta, si ven que aquí cerramos el paréntesis, aquí está el paréntesis rojo, entonces lo cerramos. Y ya con esto, entonces tenemos que ya ir trabajando de tal manera que ustedes, entonces, en este sentido, ya tenemos toda la prueba lista. Entonces, o es mayor a 700.000 o es menor a 300.000. Tiene que cumplir alguna. Si cumple alguna, al menos una, entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a decir, cumple. ¿Cierto? De lo contrario, entonces le voy a decir, no cumple. ¿Cierto? Entonces aquí va a ver, no cumple. Cierra ahí con el tema, con las comillas y cerramos el paréntesis. Esto hay que tenerlo pues aquí muy en cuenta y enter. Si usted se da cuenta, aquí entonces nos dice si esto, ahora vamos a analizar. 693.000 es mayor a 700.000. No es mayor a 700.000. Ahora, la otra, 693.000 es menor a 300.000. No, tampoco. Entonces, por eso dice no cumple. Fíjense lo que va a pasar acá. Aquí vamos a mirar. No va a cumplir, pues aquí. Aquí vea. Aquí, ¿por qué cumple? Y aquí les voy a poner 210.000. Porque es para que me analicemos los dos casos. Entonces aquí cumple. Y aquí entonces mire, va a cumplir también 210.000. Digamos aquí. Ahora, ¿por qué va a cumplir aquí? Porque 702.000 es mayor a 700.000. Sí es. Aunque no es menor a 300.000. Pero como cumple una, entonces listo. Por eso cumple. Aquí es el otro caso. 210.000 que está aquí resaltado pues en azul, ¿es mayor a 700? No es mayor a 700.000. Ahora, el valor de la celda, que es 210.000, es en este caso menor a 300.000. Sí es menor a 300.000. Entonces, por ende, también cumple. Si se dan cuenta cómo es que es, o es una o es otra. Entonces eso es lo que uno tiene que cumplir. Que tiene que empezar a observar cuando se habla con el O. Entonces esto nos sirve muchas veces para poder identificar entonces lo que son pues esta parte pues que estamos generando pues esta información. Entonces siempre debemos entonces tenerlo pues muy en cuenta al respecto. Ahora, es importante indicar que eso hay veces que uno necesita que digamos los valores se den, ¿no? O sea, digamos en este caso, digamos estamos viendo que los límites, digamos de entre, esto digamos es una tabla en donde pues de 2 a 4 pues es bajo, 6 a 8 pues es medio. Nosotros también lo podemos configurar con un O pues sabiéndose, ¿no? Entonces entonces a ver si nos da pues el mismo resultado. Entonces vamos a mirar pues cómo podemos hacer que sea, digamos, aquí es donde vamos a empezar igual, sí, cierto. Entonces entonces va a empezar, vamos a mirar que esta vea sí, escribimos, abrimos paréntesis y entonces entramos a O, prueba lógica, que este valor, vamos a mirarlo, sea mayor, ¿cierto? Que sea mayor a 4, ¿cierto? O vamos a decirle que este mismo valor sea menor. Bueno, aquí vamos a ponerle menor o igual, ¿no? O sea, mayor igual a 4 o menor o igual a 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nos dice 3, puede ser que sí. Vamos a mirar cómo nos queda. Entonces sí,
eh, nos queda mayor a 4 y menor a 2, listo. Entonces fíjense que si es 3 debería darnos esta parte. Entonces miren, fíjense, vamos a decirle punto y coma. Ahora, si eso es así, entonces vamos a configurarlo como revisar, si se cumple alguna de esas dos condiciones. De lo contrario, entonces le voy a decir bajo, ¿cierto? Entonces vamos a configurarlo. Lo configuré de cierta manera. O sea, si ve cómo es eso, que tiene que cumplir alguna de las dos condiciones. Entonces cerramos aquí el otro paréntesis y perdón. Es que siempre se me va. Qué pena. Entonces aquí ya tenemos esta, perdón, vuelvo acá. Entonces igual sí, abro paréntesis o, ¿cierto? Cierro paréntesis porque ya tengo la prueba lógica. Y entonces, si esto es así, voy a decirle revisar, ¿cierto? O sea, punto y coma. Aquí, lo que es las comillas, va a ser revisar. Y de lo contrario, o sea, si no es menor o igual a 4, si no es menor o igual a 2 y no o sea, si no se cumple alguna de estas, entonces le voy a decir bajo, ¿no? Como para que lo tengamos ahí en cuenta de alguna manera. Entonces vea, si hay que la configuración va a ser totalmente distinta, vea, siempre va a ser revisar. Si yo le digo 3, vea, si hay que sí va a ser bajo. Sí, como yo lo configuré para que fuera, digamos, al contrario, lo configuré desde afuera, o sea, que si es menor a igual a 2 o si es mayor o igual a 4. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener, aunque pues en este caso, para ser más precisos, vamos a utilizarlo así, que sea exacto. Ahora, ¿por qué? Porque si es 4, también debería haber, pero si es 5, por ejemplo, pues ya debería ser revisado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver con el I y con el O. Entonces, permítanme acá, miren la diferencia, vamos a observar acá la diferencia cuando nosotros vemos fíjense que aquí tenemos esta y estas dos variables son las mismas. Fíjense que son la misma estructura. Aquí vamos a encontrar también en este caso que va a decir mayor o igual a 2. En este caso, bueno, le habla que sean pues menor a 2. En este mayor a 4, en este pues menor a 4. Fíjense que pues cambia la configuración, pero digamos aquí yo puedo, digamos, empezar a cambiar. Esto es para servirlo. Entonces en este se tiene que cumplir alguna de las dos condiciones. Con el O, con el I se tienen que cumplir las dos o más condiciones. Entonces tiene que ser obligatoriamente. Aquí tenemos dos y acá, por ejemplo, acá hubiese otro, digamos que fuera mayor, igual, y entonces que tuviera, digamos, esa otra configuración, tendría que cumplir con las 3, con las 4, con las 5. Aquí pues tú puedes tener 2, 3, 4, 5, pero tiene que cumplir al menos con alguna. Si no cumple con alguna, pues no vamos a tener en cuenta eso. Ahora, esto nos va a servir a nosotros también, entre otras cosas, pues para lo que es el tema de estos límites. Ahora, ¿por qué? Porque yo sé que hay a veces valores y eso, digamos, a veces con el tema de la ingeniería pasa, digamos que no se puede desviar con grados, no se puede desviar con... Entonces, todo eso puede aplicarse a lo que es pues el I y el O. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Hay que tener en cuenta esta sintaxis, ¿no? O sea, el orden en donde tenemos primero una prueba lógica. En este caso tenemos dos criterios, luego un argumento en caso de que esto sí se cumpla totalmente y en caso de que no se cumpla. Entonces tenemos dos que podemos en este caso pues tomar, ¿no? Esa, digamos, es la idea y nosotros pues tenemos que ir hacia esa dirección. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con esta parte de lo que es el I y lo que es el O, debemos tener muy presente que esto tú puedes también llegar a aplicarlo, digamos, con lo que es
la parte pues de funciones anidadas, ¿no? O sea, es decir, las anidadas, que es las que nosotros podemos, digamos, observar aquí prácticamente, nosotros podemos observar que podemos incluir diferentes, digamos, una función anidada como la que nosotros pues empezamos a trabajar acá, significa que, por ejemplo, vamos a incluir este valor, vamos a jugar con varias celdas, entonces, para cumplir varias condiciones. Entonces, por ejemplo aquí, cuando hablamos de estas unidades, tranquilos que esto del cierre lo vamos a hablar, no se preocupen porque esto, digamos, lo hablamos. Entonces, estas unidades vienen a ser que tú vas a incluir, digamos, varios argumentos dentro de una misma función. Entonces, ese es el propósito principal al respecto. Permíteme un segundito. Bueno, y entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer en esta parte anidada es incluir varias operaciones. Entonces primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a jugar con este valor y con este valor y con este valor para que nos dé un verdadero o falso. Entonces eso digamos como el tema de anidades y que lo vamos a ver digamos también en complejidad con el ejemplo que estamos trabajando acá de estos límites, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces lo primero es que vamos aquí, por ejemplo, vamos a incrementar lo que es la parte pues del tamaño aquí pues por lado y lado y vamos a decir entonces igual vamos a decir sí, pues vamos a decir por ejemplo y cierto, entonces este valor es, digamos, vamos a empezar si es mayor a 700.000 como hemos jugado y este valor, cierto, es menor a 800.000, cierto. Listo, aquí digamos tenemos esta parte. Ahora ya cerramos acá el paréntesis. Ahora ponle cuidado, de lo contrario, o sea, si esto es así, si este es así, entonces vamos a decirle, por ejemplo, prueba 1. Vamos a tomarlo de esta manera. De lo contrario, y fíjense que vamos a añadir otro. Si, por ejemplo, y vamos a decirle sí, vamos a decirle o. Entonces, este valor es mayor, es menor, digamos, a 101, ¿cierto? O que este valor sea mayor, ¿sí ves? Sea mayor, digamos, en este caso, a 140. Listo. Vamos a decir que pues, en esto, digamos, bien como vamos configurando. O sea, esto es lo que son las funciones anidadas. Ahora, perdón, entonces, ¿qué pasa? Cerramos aquí este O. Entonces, vamos a decirle en este sentido, entonces, que sea prueba 2. ¿Sí? Entonces es esto. Ahora, de lo contrario, si, entonces, este valor es igual, entonces entre texto, leche, si ve que yo lo estoy aquí haciendo leche, entonces si este valor es igual a leche, este que está acá el producto, entonces, que me diga prueba 3, ¿cierto? Cerro paréntesis, comillas, perdón, ponte coma, y entonces, de lo contrario, si no cumple 1, entonces prueba 4. Démonos cuenta esto. Cerramos acá 1, vea, el morado, 2, el rojo y 3, el negro. O sea, para saber que se cierra todos esos paréntesis. Y vea, y resulta claro. ¿Por qué da esto? Porque resulta, y aquí vamos a mirar lo que es el tema, vamos a examinar qué fue lo que pasó acá. Resulta que cuando nosotros examinamos esta parte,
primero hice la comprobación que si este 586 era mayor a 700.000, no es, no era mayor, y era también menor entonces a 800.000, tampoco. Entonces siga con la siguiente. El valor aquí, vale, cuidado, el valor este 168, tenés en cuenta, o sea, aquí está diciendo si era menor a 100, si este valor era menor a 101, no, pero era mayor a, pero o era mayor a 100, sí, entonces de que va a ir prueba 2. Entonces si es que no logro probar este tampoco, entonces vamos a mirar. Entonces si es que ahí sí no lo tuvo que probar, pero vamos a suponer que aquí no va a cumplir ninguna de las dos condiciones, ni que sea mayor a 101, menor a 101, ni mayor a 140. Entonces vamos a ponerle 120. Vamos a ver qué pasa acá cuando yo le pongo 120. Entonces aquí le vamos a quitar la fórmula y vea, si es que nos dio prueba 3. ¿Por qué prueba 3? Porque resulta que ¿qué fue lo que hizo? Primero probó, si es que todo lo prueba de izquierda a derecha, como les decía en sesiones anteriores. Primero probó, o sea, yo quiero que miremos que primero probó esta parte. Primero probó 586, ¿es mayor a 700.000? No, entonces no va a cumplir nunca esta parte. Y mucho menos, sí, bueno, es menor a 800.000, sí, pero no cumple esta de que sea mayor a 700.000. Entonces sigue a la siguiente, que sería, aquí 120, ¿es menor a 101? No. Y es mayor a 140, tampoco. Entonces sigue con la siguiente, que es, entonces, acá me dice leche, sí, entonces sí es prueba 3. De lo contrario, prueba 4. Dese cuenta que es esto. Ahora, vamos a suponer, por ejemplo, que acaba de decir 710.000. 1, 2, 3. Así que allá, ¿por qué? Porque mira que porque es la primera que evalúa, porque está más a la izquierda y después va mirando más hacia la derecha. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con las anidadas, que siempre va a tener en cuenta el valor de la primera celda. Ya lo vamos a ver con el otro ejemplo, porque pues ahí se prueba pues esta parte. Ahora, dese cuenta que si por ejemplo aquí voy a tener en cuenta que sea 650.000, ya, entonces prueba 3, ¿cierto? Pero aquí le voy a decir que me diga quesos. ¿Sí ve? Ya entonces la prueba 4, ya cuando dice no vea, ya lo último, prueba 4. Si se dan cuenta que aquí estamos mirando todo esto izquierda a derecha, es muy interesante para que podamos entender cómo funciona lo que son las pruebas sanidades. Entonces aquí, perdónenme un segundito, aquí ya voy a irme un poquito para allá, perdónenme, porque estamos analizándolo con este. Entonces vea, dése cuenta, si este valor es mayor a 700.000, que no lo es, ni menor a 800, entonces siga con la siguiente. Es menor a 101 o mayor a 100, no, ninguna, entonces siga con la siguiente. Es igual a leche, tampoco, entonces siga con la siguiente. Y así consecutivamente. Ahora, ¿cuántos argumentos usted puede formar acá? Los que usted necesite. Generalmente son 4, 5, 6, pero no, o sea, pero usted puede crear 8, 10, 12, 15, los que usted necesite. Lo que pasa es que pues hay que tener en cuenta, digamos, esta parte, ¿no? Entonces y siempre se va a mirar de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, acá 750.000, ¿sí? Una salta. Vamos a ver 70.000, 7.004. Aquí, entonces volvemos. 132, perdón, 145, prueba 2. Ahora acá, leche. Si es que nos sigue, pero entonces vamos a decirle 99. Listo. Es 110. Así de prueba 3. Ahí está. Y aquí quesos, porque aquí lo modifiqué, entonces prueba 4. Así de que todo, si yo lo voy modificando, todo esto lo va haciendo. Entonces, ojo, aquí vamos a mirarlo con cómo va a funcionar. Digamos, en este caso, vamos a mirarlo con las anidadas, para que nos demos cuenta cómo funciona anidada. Listo. Entonces, cómo va a funcionar esa, digamos, en este sentido. Entonces, vamos a mirar. Permítanme un momentico, voy a ponerlo así, listo. Entonces, vamos a mirar. Ahora, estos son los límites, ¿no? Entonces, son
los límites de los riesgos. Entonces vamos a programar estos cuatro. Si es mayor o igual a este, entonces bajo. Si es mayor o igual a estos, medio, alto y muy alto. Voy a hacerlo, en este caso voy a utilizar solo condicionales y. ¿Por qué? Porque está cerrado. Tiene que ser mayor o igual a 2 o menor o igual a 4. Mayor o igual a 6 o menor o igual a 8. Mayor o igual a 10 o menor o igual a 20. Mayor o igual a 24 y menor o igual a 40. Si se sale de ahí, pues no nos va a funcionar. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este caso, digamos, como tal. Entonces vamos a ir mirando esta parte. Entonces, en este sentido vamos a observar lo siguiente. Fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a programar estos límites para que nos den esta celda, entonces esté dentro de estos límites. Entonces esto mientras tanto lo voy a poner 0 porque no lo voy a configurar. Entonces fíjense que vamos a tomar en cuenta esto. Entonces vamos a mirar. Entonces igual sí. Vamos a hacerlo todo con el i. Entonces, si este valor es mayor o igual, aquí lo voy a programar a esta que es el 2, y que esta celda sea menor o igual a esta celda, ¿cierto? Entonces va a ser esta celda, ¿sí o no? Porque es bajo. Listo. Ahora, de lo contrario, sí. Entonces volvemos otra vez. Y entonces esta celda entonces es mayor o igual a esta celda. Y esta celda, que es la B5, menor o igual, ¿sí ve? A esta celda. Cierro aquí, entonces medio. Si se dan cuenta que ahí ya tengo configurado 2 y con el condicional y porque tiene que estar ahí. Entonces, porque pues en este caso digamos va a aplicar aquí, esto lo añado, entonces para que me diga medio. De lo contrario, sí, entonces esta celda es mayor o igual entonces a este 10 y esta celda menor o igual a esta celda, a este 20, ¿no? que es la que está ahí. Entonces si yo lo estoy configurando digamos de esta manera, entonces vea, para que no se vayan a perder, entonces vea, si es menor a esta celda, cierro paréntesis, entonces alto, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, de lo contrario, sí, entonces estas y ahora bueno, aquí estamos, espérate, aquí tengo un error, espérate que me dije, entonces sí, y abro paréntesis, entonces eso, entonces sí, esta celda es mayor o igual, en este caso, a lo que es 10 y menor a 20, entonces pues en este caso pues sí la 6, ¿no? Entonces esta va a configurarse, digamos aquí, esta celda es mayor a este, sí, muy bien, así sí está bien, entonces AD6, listo, está bien, entonces está bien, esto acá está bien como valor como tal, y entonces pues esto va a ser de esta manera, entonces sí, y entonces vamos a configurar que dice esta celda es mayor, entonces si es mayor o igual, entonces en este sentido 24, digamos este valor de esta celda, y esta celda entonces va a ser esta celda, esta misma, ay Dios, espérate que vamos bien, entonces aquí vamos a borrarlo un poquito, eso, esta celda es menor
sí, es menor o igual a este. Entonces, ¿sí? Siempre yo estoy haciendo, entonces, si es mayor o igual a 2 o menor o igual a 4. Si es mayor o igual a 6 y menor o igual a 8. Si es mayor o igual a 10 o menor bueno, menor o igual y menor o igual a 20. Si es mayor o igual a 24 y menor o igual a 40. Entonces si nosotros tomamos esto, vamos a encontrarle el siguiente aspecto, y es que entonces, en este sentido, dígame el valor que está en esta celda. Ahora, de lo contrario, ahora sí vamos a ir al falso. Si ustedes se dan cuenta, fuimos valor verdadero, valor falso. Prueba lógica, valor verdadero. Aquí entonces, prueba lógica y valor verdadero. Si es que acá no leí el falso, sino que es esta ahora. El falso, digamos, es si no cumple ninguna de estas condiciones, entonces yo le voy a decir revisar. ¿Cierto? En este caso, digamos, lo pongo así. Y mire, fíjense que yo ya con esto voy a cerrar. Mire, fíjense que este I está en verde. Este sí está en verde, se abrió en verde. Este en morado, este en rojo y este en negro. Y fíjense que acá cuando yo voy a cerrar, yo le voy a decir, entonces, 1, verde, 2, morado, 3, rojo, y si hay que lo más, y negro, enter. Y ya entonces nos queda el valor ya nos queda, digamos, esta fórmula como tal. Aquí, pues, ¿por qué nos queda así? Porque estoy con esto de fórmulas, mostrar, listo. Entonces, sí, aquí ¿por qué me dice revisar aquí? Porque yo le puse 0. Pero, por ejemplo, le voy a poner 3. Ve abajo. Le voy a poner 5. Vea. Sí, que aquí hay que tener, bueno, aquí debería, digamos, vamos a revisar aquí qué fue lo que pasó, porque pues aquí sí hay que uno, digamos, revisa acá ahora. Si B5 es mayor, digamos, en este caso a C5, mayor o igual a C5 y menor o igual a D5, entonces, digamos acá sería medio, ¿no? Entonces sería este F5. Aquí debería estar. Bueno, vamos a revisarlo porque sí debería darnos. Aquí está mayor o igual a C5. Ah, no, mire que no. Vea que sí está bien. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense que sí que está, entre 4 y 6 está 5, por eso revisar. O sea que está, ahí estaría. Ahora, si yo le digo 7, ahora sí medio. Si yo le digo, digamos, 15, alto. Y si yo le digo 36, muy alto. Ahora, si yo le digo 42, revisar, ¿sí? ¿Sí ve cómo es el propósito de una fórmula unidad? Estábamos diciendo que estuviera, digamos, dentro de estos límites para poder entonces decir si es bajo, medio, alto o muy alto, y ahí entonces nosotros lo hacemos. Entonces es eso. Aquí estoy viendo un comentario ya, lo pongo aquí, perdón. Es que 9, claro, no están en la prueba. Exacto. Muy bien, Joiner. Fabián, claro, exactamente, ese es el punto, no están dentro de toda la prueba lógica y este nos sirve mucho para eso, o sea, realmente, o sea, aquí nos va a servir también esto, digamos, muchas veces, digamos, lo que son las fórmulas anidadas para poder entonces establecer diferentes, digamos, limitaciones que nosotros pues podamos tener. Ahora, mi recomendación es que nosotros empecemos primero manejando esto, o sea, ya digamos lo que es la parte de digamos de una formulación pues más sencilla y pues ir, digamos, graduándolo, digamos, como de pronto yo les comentaba en una ocasión anterior, siempre yo estaba manejando, digamos, todo lo que era la parte de condicionales muy bien hasta hace unos, ¿qué?
4 o 5 años. ¿Sabe por qué? Porque pues, la necesidad de estar manejando lo que es el tema de salud ocupacional, lo que son estas matrices, pues lo llevan a uno a utilizar esto. El resto, pues sí lo había visto, digamos, la primera vez sí lo había visto, digamos, en la universidad, pero desafortunadamente digámoslo así, no había, digamos, como un contexto, digamos, como esto, o sea, que uno pudiera decir, ah, ya entiendo, digamos, con el tema de bases de datos. Bueno, si esto se puede llamar, pues esto es un conjunto de datos con borde, ¿no? Pero a veces sí lo entendemos como tablas, pero vamos allá. Ahora, vamos a entender esto, digamos, como tal, que pues aquí nosotros podemos observar esta parte. Pero también hay que tener en cuenta de que a veces se aplica lo que es el tema del error. O sea, los errores pueden aparecer por varias razones, digamos. Entre ellos está lo que es uno cuando se va a dividir por cero, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta antes de pasar al cierre. ¿Hay alguna duda, digamos, en relación a los condicionales, a estos condicionales sí y yo? Sí, profe. Sí, bueno, te escucho. Te quisiera preguntar, en esa prueba anidada, ¿sí se llama así, prueba anidada? Sí, Sí. En esa función anidada quería preguntarte qué diferencia hay cuando en el comienzo le colocas la Y, si la cambiaras por una O, ¿en qué cambia? cambia en el hecho de que se va a ampliar la opción. ¿De qué? De que, por ejemplo, si yo le digo y que sea mayor o igual a 2 y menor o igual a 4, los únicos valores que me va a aceptar van a ser entre 2 y 4. Pero si yo le digo eh, o, entonces ¿qué pasa? Me va a aceptar todos los que sean mayores o iguales a 2 y todos los mayores o iguales a 4. Es decir, que me va a aceptar cualquier número. ¿Sí me debe entender? Porque, por ejemplo, 42, digamos, yo le pongo 42. Me acepta, si yo le pongo 42 es mayor o igual a 2, claro que sí. Entonces si ve que ya de una ya me lo acepta. Y ya pues ya no importaría, porque aunque 42 es mayor, o sea, no cumpliría que 4, digamos, que si es menor o igual a 4, o sea, ya no importaría porque cumple el primero. ¿Sí me voy a entender? Esa es la diferencia entre estos dos. En el I, tú tienes que cumplir los dos criterios y en el O, alguno de los dos. Ah, ok. Gracias, profe. Entonces, ese es el punto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Entonces, ese es el punto. Por eso es que ahora va a haber casos en donde tú necesites utilizar el O. Digamos que no, que mayor o igual a, digamos en este caso, mayor o igual a 2 o menor o igual a 1. Entonces ahí ya va dando otras limitaciones, ¿no? Dos opciones que pueden ser. Aquí es que tiene que cumplirse todo, aquí es que se cumple alguna de las dos. Y los criterios pueden ser 2, 3, 4 o 5 los que uno necesite. Ese es el propósito en esto. Bueno, recuerden pues antes de pasar que pues la idea es que pues precisamente si hay dudas este es el momento pues para resolverlas. Ese digamos es el propósito en este sentido. Ahora, vamos a mirar lo que es el tema del error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay diferentes tipos de errores. Los más comunes son estos tres que nosotros encontramos acá en la parte derecha, pues como tal. Entonces, ¿cuáles son? Primero, el hecho de que pues, sea el error div 0, que es cuando nosotros entonces dividimos por 0. O sea, 1 dividido 0, cualquier número pues dividido en 0. O sea, eso no tiene respuesta. O sea, usted como divide por la nada. O sea, es imposible. Entonces por eso le sale, pues matemáticamente todavía no lo han resuelto. Entonces pues Excel dice, no, eso no tiene respuesta. Nombre es cuando nosotros entonces multiplicamos
letras por números, por decir algo, 3 por manzanas, pues no hay forma de dar una solución al respecto. Ahora, eso, por eso es que da, digamos, esto digamos directamente. Ahora, el error de numeral valor es cuando la sintaxis de la fórmula está bien hecha, pero los valores incluidos allí tienen algún tipo de error. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Usted aquí ve que, claro, F7 igual F7 por T7 es una operación totalmente válida, está la sintaxis bien. Pero cuando tú miras F7 de 7, vamos a mirarlo, te das cuenta que está, vea, 168 por A. O sea, no hay solución, entonces por ende, entonces hay un error aquí. Entonces eso es lo que significa, digamos, el tema de errores. A veces aparece también el numeral ref, ¿cierto? Ese que es como así, que uno lo ve acá, espérate, así, numeral, entonces aquí uno le pone este aquí y sale así, ¿no? O sea, es este, cierra es este y numeral, ¿no? O sea, espérate. Este también, es este también aparece, ¿no? A veces aparece, digamos, este tipo de error, si nosotros lo colocamos acá, ese también es otro tipo de error que aparece, pero este tiene que ser más es cuando las celdas, digamos, se han movido, digamos, F7 de 7 y entonces tú mueves la celda como tal, la cortas y la pegas pues en otra parte y entonces ya se pierde la referencia de la celda, ya dice, no, F7 ya no está ahí porque Excel interpreta de que ya ese valor que está ahí en F7 ya no existe. Entonces, por ende, digamos, sucede. Entonces, por ejemplo, si yo llego, digamos, vamos a mirar a ver si pasa con esto. Digamos, cantidad. Si hay que ver, si aquí ya apareció. Si se da cuenta cómo aparece, vea, ese es el tipo de error, este. Entonces, ¿por qué? Porque es que venga, ya la referencia F7 desapareció, ya no existe. Esta que es la F7 no es la que yo ya tenía lista. Entonces, por eso aparece ese tipo de error. Entonces, pues, digamos, yo lo referencio, digamos, de esta manera. Es así, ya apareció. Entonces, es la forma en la que aparece, pues, ese tipo de error. Ahora, en ese sentido, vamos a observar lo siguiente. Y es que resulta que Excel, digamos, también llega a decirnos, venga, es que pasa lo siguiente, y es que imagínese que cuando tú puedas, digamos, el sí error, Excel no es que te va a hacer la tarea de corregir, o sea, es decir, con el sí error no es que te corrige como tal el error va a seguir ahí, o sea, la celda que genera un error te va a seguir. Lo que va a hacer Excel es como decirte, venga, imagínate que ahí hay un error, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces eso es lo que va a funcionar. Ahora, aquí vamos a encontrar que en la función sí error, por ejemplo, en este caso, vamos a hallar lo siguiente. Resulta que en esta parte, vamos a ampliarla toda, pues. Hay diferentes tipos de error. Entonces, ¿qué pasa? Te va a decir, entonces la función, ¿cómo va a ser? Va a ser sí.error. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué valor vamos a devolver si en la celda que usted me diga hay un error? Entonces, por ejemplo, aquí es igual sí.error, abro paréntesis y vamos a encontrar entonces esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí pues como tal? Entonces lo que le voy a decir, vean, si hay un error en esta celda que es la H7, entonces, ¿cierto? Vamos a decir, vamos a hacer algo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le voy a poner 20 millones. Listo. Voy a decirle, si hay un error ahí, usted me pone 20 millones. ¿Sí? Entonces aquí estamos viéndolo 3, listo, 20 millones. Puedo poner texto, listo. ¿Sí?
Entonces en este caso, vea, si es que me puso 20 millones porque había un error. Si yo me voy aquí, si es que me pone, ¿cuál celda me va a poner? Si es que me pone los 55.164.000, porque no hay un error, entonces listo, no pasa nada. Ahora, vamos a hacer otra cuestión. Entonces, si hay un error aquí, voy a decirle que me diga también entre texto revisar. En este caso no, pero fíjense que me va a aparecer. Si se dan cuenta cómo funciona, o sea, no tiene, digamos, como una mayor sintaxis o un mayor grado de complejidad, pero nos va a servir al respecto. Esto va a ser de una manera, o sea, esto nos va a tomar de esta manera esto va a ser una guía para que nosotros entonces en este sentido podamos tomar lo que es el tema de este error y esta función y podamos entonces ir identificando, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí sabemos que es revisar, ¿cierto? Digamos, aquí yo lo voy a configurar de esta manera, que sea, digamos, revisar, digamos, en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo también configurar esto con formato condicional. Claro, yo le digo acá formato condicional, me voy acá a administrar reglas, le voy a crear una nueva regla, me voy aquí a aplicar formáticamente las celdas que contengan texto específico que empieza por, como yo sé que no existe otra que empiece así, sino como tal, porque empieza, de acá empieza por fun, solo, entonces empieza por revisar, yo le voy a poner ¿qué? Yo le voy a poner relleno rojo, por ejemplo. Entonces así, aceptar y aplicar. Entonces en cuenta, aquí por ejemplo, si ve que no marca nada, pero, vea, si ve que aquí ya no la marca y no necesito, sino que no necesita hacer más. Entonces todo esto ahora, si aquí apareciera por ejemplo esta parte, digamos que ya no aparece error, sino que aparece, por ejemplo, aparece 120.000, ¿cierto? Si ve que ya, vea, si ve que ya se programa automáticamente y vuelve pues a aparecer el tema del error. Entonces eso es lo que uno tiene que entender al respecto. Entonces todo esto que estamos haciendo, digamos en este caso, es para poder resaltar, ¿no? El formato condicional principalmente es para eso, para que nosotros resaltemos información, y resulta de que aquí pues con el error estamos dándonos cuenta que podemos utilizarlo, digamos, de diferente forma. Ahora, todo esto que nosotros observamos en este punto, debemos tener muy en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando en esto, pues sí es bueno empezar a configurarlo. Ahora, todo eso también nosotros podemos considerar que si, digamos, otras fórmulas, pues, anidadas que puedas revisar, claro, pueden hacerlo, pero digamos así básicamente se puede utilizar con esta parte. Entonces, ¿qué es lo que digamos se recomienda? Saber muy bien estas bases, saber cómo funcionan estas fórmulas, con el fin de que pues ustedes puedan entonces ir utilizándolas de una u otra manera para el diario de su trabajo. De hecho, pues si ustedes tienen algo parecido pues a esto, pueden ustedes decirlo, pero es para hacerlo, ¿no? Esto digamos es algo que nosotros digamos aquí encontramos al respecto. Entonces, ahora, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto del error? ¿Listo? Para que continuemos entonces pues viendo digamos uno a uno todos estos temas que estamos haciendo. Profe, Sí, escucho. disculpa, ¿cómo fue que hiciste para que saliera resaltado en rojo? Muy bien. Entonces, permíteme. Voy a qué, espérate. Lo hice por acá, pero entonces espérate, voy a borrar los formatos. Listo. Entonces, ¿cómo fue que lo hice? Entonces está aquí esta parte, está pues el revisar. Entonces yo qué hice, pues lo seleccioné todo, ya toda la columna, y entonces lo que hice fue irme acá a inicio, formato condicional,
administrar reglas. Ahí vamos bien, ¿cierto? Aparece este menú emergente. La selección actual tienes que darte cuenta que no esté nada, ¿no? Pues para poder configurar. Nueva regla. Aparece esta ventana. Me voy aquí a donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí dar formato únicamente a las celdas con. Me doy contexto específico. Aquí pues tenemos varias opciones, pero como revisar no tiene, digamos, una parecida como decir regresar, no, sino que es la única. Entonces que empieza por, en este caso yo le puse porque es la única que empieza así. Voy a irme acá, tema de formato, voy a ir al rojo y me voy aquí a aceptar, ¿no? Entonces eso aquí ya, si es que aquí ya queda, mira, es esto, de así, tenemos aquí el formato, aquí lo seleccioné porque tengo esa pantalla así, este relleno es rojo, y entonces le di a aceptar, y de una vez entonces le dio, aquí cuando ya está, hay que tener cuidado, es darle aplicar y aceptar a lo último, y listo, ahí está. Bueno, esto aquí me quedó esto, digamos, un poquito así diferente, pues, porque es esto, pero digamos, mira, aquí ya esta parte, digamos, así queda. Perdón. Entonces, listo. Si vean, toda esta parte. Entonces ya ahí nos quedó el revisar. Ya nos quedó pues en rojo cada vez que necesitemos y cada vez que nos genere pues como tal pues nombre, ¿no? Entonces vean, vemos ahí si hay que el nombre, bueno, aquí no lo había bajado, vean, si hay que ya ahí no lo, eso, si aquí aparece otra vez, vean, si ¿sí? Otro error, entonces ahí sí, entonces automáticamente ya se revisa. Esto es lo que nosotros podemos utilizar en este caso, digamos, en el tema de función sí error, ¿no? Entonces ya lo vamos aplicando. Bueno, vamos a mirar. Entonces, ¿sí? ¿Escucho? Creo que tenemos otra pregunta. Ok. No, cualquier cosa me interrumpe, no hay problema. Frecuencia. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar entonces lo que es la frecuencia. La frecuencia es la única función, digamos como tal, que vamos a ver de manera que es una función matricial. ¿Qué es una función matricial? Las funciones matriciales son aquellas que se realizan pues teniendo en cuenta columnas y filas, ¿no? O sea, operaciones de diferentes cuadros en ese sentido. Ahora, vamos a tener en cuenta que en este caso tenemos acá pues nuestra base de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? De fecha, vendedor, punto de venta, los productos, las cantidades que se comercializan y el valor. Listo. Pero aquí vamos a tener a nuestra derecha, digamos en frecuencia, pues aquí vamos a tener la comprobación. Vamos a mirar entonces cuántas veces, cuántas veces se repite las ventas el 5 de enero, cuántas veces se repite el 6 de enero, el 7 de enero, el 8 de enero, el 9 de enero. Aquí nos tiene que dar 100, ¿no? Porque hay 100 registros. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿cuántas ventas se presentaron cada día? Entonces, eso lo vamos a ver. Ahora, como es una fórmula matricial, porque aquí lo que vamos a hacer es un análisis de toda una fila, o sea, digamos, esto va a ser una fila de 100 por 1, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces nosotros tenemos, o sea, ¿por qué 100 por 1? ¿Por qué les digo 100 por 1? Porque son 100 filas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99 y 100, ¿no? 100 filas por una columna. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Y es que primero vamos a seleccionar todo, y en esto, permítanme un segundito aquí. Que necesito mostrarles el teclado.
mostrarles cómo funciona esto. Siempre la fórmula de matriciales va a ser de esta manera. Parece complejo, pero no es tan, no tienen, digamos, un grado de complicación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es que, como acá yo tengo estos que son mis criterios, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos primero a seleccionar todas las celdas donde hay la respuesta, ¿sí? Yo la selecciono acá con clic sostenido. Eso es lo primero. Lo segundo es que entonces vamos a decirle igual. Pero espérate. Bueno, entonces espérate. Aquí les voy a incrementarle el tamaño pues para que lo hayas visto. Entonces aquí voy a hacer. Entonces vea. Voy a seleccionarlo todo. Ahora dice igual si. Perdón, es que igual sí. Igual frecuencia. Listo, aquí está. Frecuencia. Ahora, miren los datos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a tomar? Estos que están aquí, ¿no? Entonces, permítame aquí un momentico. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a tomar? Estos. Estos. Todos estos. Entonces, así que los seleccioné de aquí. Entonces, permítame un segundito antes. Reviso para que no me va a quedar mal. Espérate. Ok, listo. Entonces sí, igual. Entonces igual. Bueno, primero que todo. Entonces retomamos. Seleccionamos todo. Igual frecuencia. Listo. Abrimos el paréntesis. Ahora, los datos. Entonces los datos son todos estos, que son los que nosotros vamos a finalmente agrupar, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Listo. Ahora, estos son los que vamos a agrupar. Pero resulta que ya esto digamos está agrupado. Ahora, vamos a seleccionar los grupos. O sea, ¿qué es nuestro criterio? Entonces va a ser 5 de enero. ¿Cuántos hay de 5 de enero? ¿Cuántos de 6 de enero? 7, 8 y 9. Listo. Vamos a cerrar el paréntesis en este caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es la frecuencia de lo que es uno y otro, o sea, lo que es la parte, esto digamos, B5 y 104, o sea, aquí estamos hablando de que aquí seleccionamos uno que fue toda esta columna y esta también que es la que está aquí en rojo. Entonces aquí ya tenemos esta parte, pero aquí empieza. Si ustedes se dan cuenta, así, vea, presionar para terminar la fórmula, Control Shift Enter. Entonces vamos a darnos cuenta, aquí vamos a mirar, aquí son donde entra el teclado, vamos a presionar. Fíjense, bueno, aquí voy a quitar esta parte para que no lo distraiga. Fíjense, Control Shift y Enter. Y miren lo que pasa acá. Vea, ¿sí ve? Entonces, ¿sí ve que me dio? Vea, me da la frecuencia. ¿Cuántas ventas hay del 5 de enero? 11. ¿Cuántas del 6 de enero? 9. Del 7 de enero 19. Del 8 de enero 23. Y es esto. Entonces voy a entonces a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a mirar. Igual. Frecuencia. ¿Sí? Entonces voy a abrir, vea, frecuencia ya está, ¿cierto? Voy a abrir. Ahora, los datos. Entonces en este caso me voy a ir así. Espera, venga. Aquí, listo. Ahora, punto y coma. Ya tengo primero los primeros datos, ¿no? Que serían estos grupos. Ahora, aquí me debe generar, entonces, ¿cuáles son entonces en este caso los grupos? Grupos son estos porque son los que nosotros vamos a contabilizar. Y los cierro el paréntesis. Ahora, vamos a hacerlo. Control, Alt, Enter. Listo. ¿Qué pasó? Espérate.
control, perdón, es que control shift, perdón, qué pena, control shift, que es este, vea, vea, así que lo marca, este es el shift, ¿no? Entonces, control shift y enter, listo. Entonces, control shift, que es esta, entonces aquí me parece mayúscula, pero es la misma que aparece acá en los teclados. Entonces, control shift enter. Y si ahora ustedes ya saben, miren, ¿sí? ¿Por qué es una fórmula matricial? Porque efectivamente aquí aparece esta, ¿cómo es que se llama esto? Espérate, aparece pues esta estos, ¿cómo es que se llama? Estos corchetes estilizados. Entonces, claro, control shift enter y de una vez, entonces sí que ya aparecen. Si lo hacemos manual no les va a dar, créanme que yo ya lo intenté. Entonces, para que se den cuenta ahora, ¿sí? 11, 9, 19. Entonces aquí nos dan los 100 registros que nosotros estamos observando. Ahora, si nosotros nos vamos acá, te van a dar cuenta que, vea, digamos, el 5 de enero hubo, vea, 11. El 6, entonces hubo 9, pues tal cual como nos lo dice ahí. Y así generalmente lo pueden comprobar con el tema de los filtros. Entonces vamos a encontrar que digamos, es la fórmula en la cual pues, nosotros podemos empezar a trabajar pues con el tema de la frecuencia. Entonces esta fórmula nosotros aquí podemos en este sentido podemos trabajar pues teniendo en cuenta de que pues vamos haciendo todo lo que tiene que ver en relación a lo que es pues, las frecuencias, ¿no? Ahora, pues generalmente tenemos que tener estos datos, o sea, puede ser con fecha, puede ser pues con otro tipo de datos, pero entonces la idea es que tengamos los datos pues tal cual como están acá, ¿no? Pues eso, digamos, eso es una de las cosas que uno debe tener en cuenta. Pues digamos, es como los datos de frecuencia. Ahora, lo puse pues para mirar el ejemplo, ¿no? Pero digamos aquí por eso nosotros podemos encontrar que la suma total es 100, perdón, y porque son pues 100 datos, ¿no? Aquí tienen la fórmula también, pues para que ustedes la observen. Entonces, si ustedes aquí la observan, aquí la voy a poner, sí que acá les destaca lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, control shift y enter al terminar. Ahora, para empezar, seleccionamos todo esto, hacemos la fórmula como tal y de una vez control shift y enter y ahí está el resultado. Entonces, eso digamos es algo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta. Ahora, si acá decimos 6 de enero del 19, entonces vamos a tener en cuenta de que aquí, entonces sí de que aquí ya se modifica, siguen siendo los 100, pero ya sí de que aquí habían 11 y 9 y ahora aquí hay 10 y acá hay 10. Es lo mismo. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta de que los valores pues también van modificándose y pueden ir cambiando, ¿no? Ahora, generalmente van a ser es para datos como tal, pues que van a tener esa parte, ¿no? Pues eso, digamos, va a tener esos datos y la idea pues es esa. Entonces, hacia eso, digamos, es lo que pues va apuntándose en este sentido. Ahora, no sé si de pronto pues aquí tenemos un momento de pronto alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues digamos estoy ahí atento a solucionarla, ¿no? Que así pues fuese. Bueno, en frecuencia, bueno, si hay alguna duda, ¿no? Ahora, vamos a mirar lo que es el tema de sumar. Entonces, sumar sí y demás. Tenemos la misma base de datos. Ahora, aquí vamos a encontrar, digamos cuando hablamos del sumar sí y demás, vamos a encontrar lo siguiente. Y esto es algo, digamos, muy curioso que nosotros pues encontramos en este sentido. Y es que pues en la suma nosotros podemos utilizar, digamos, cuánto fueron todas las ventas en pesos en el año. En todo el año, pues lo que tenemos en esta base de datos. Entonces igual suma, ¿cierto? Entonces voy a... Y miren que yo le digo suma, abro paréntesis, selecciono todos los valores que tengo acá. Y con esto
pues yo ya sé que puedo, digamos así, sumar estos valores. Entonces, mire, ya dejé 5 a 104, un valor. Entonces yo sé que en total, digamos, si esto fuera el registro, estos 100 registros fuera de todo el año, pues sería de 66 millones. Listo. Ahora, sumar sí. ¿Cuántas fueron las ventas de Jaime Andrés? Ahora, aquí hay que tener en cuenta, y esto es algo que yo pues siempre les advierto al respecto, y es que si usted tiene buena o mala ortografía, no importa, pero si tiene mala ortografía, pues escriba todo sin tilde, para que no se complique. Y esto lo digo porque a veces yo he escuchado instructores que dicen, no, es que póngale el corrector. Pues que el corrector, si usted no sabe ortografía, el corrector no le va a servir. Y se lo digo porque yo ya lo he visto. O sea, lo he visto casos en Word o inclusive pues ahí digamos así en Excel, en donde hay errores de ortografía y Excel o Word, peor Word, dice, se los pasa por alto. Y no es por la conexión a internet, sino porque pues efectivamente está ahí configurado. Todo esto, digamos que uno tiene en cuenta, vamos al respecto, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del sumar, de esto, de decir que bueno, cuántas fueron las ventas que hizo Jaime Andrés, hay que tener en cuenta eso, lo de la ortografía. Entonces ya con eso ya tenemos un criterio pues para no embarrar. Entonces vamos a hacerlo. Igual sumar punto sí y abro paréntesis. Ahora, el rango. Primero nos va a pedir el rango, o sea, el rango y el criterio. Es decir, el rango es a dónde voy a conseguir el vendedor en este caso. Ese es el rango y el criterio. Entonces el rango, listo, muy bien. Ya lo tengo. Ahora, me pide después, si ustedes se dan cuenta acá, me va a pedir después el criterio. El criterio Jaime Andrés. Entonces, como no lo tengo por ahí, lo voy a poner así. Jaime Andrés. En este caso, pues no creo que pase nada porque pues lo que, digamos, mayúsculo o minúsculo lo va a interpretar igual. Entonces vamos a hacer ese experimento. No, igual no pasa nada. Pero como Andrés tiene tilde en la I, yo le puse con tilde, entonces va a seguir así. Ahora, el rango de la suma es lo que vamos a sumar. Entonces, todo lo que vamos a sumar es esto, ¿no? Teniendo en cuenta pues que filtre solo Jaime Andrés, pero aquí está, digamos, todo lo que es la suma. Entonces, eso es lo que va a pasar acá. ¿Sí? El rango de la suma es este. Entonces, ya está. Listo. Entonces, con respecto a esto, cierro el paréntesis y veo. Me dice que Jaime Andrés de los 66 millones, Jaime Andrés vendió 13 millones. Entonces, entonces esta es la fórmula, ¿no? Entonces, sumar puntos y primero el rango en donde está vendedor, luego pues el criterio y luego el rango suma. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, suma puntos y punto conjunto. Ahora, vamos a tener en cuenta que en este caso vamos a decir entonces, si el vendedor es Jaime Andrés en el punto, ¿cuánto vendió Jaime Andrés pero en el punto B? Y aquí es en donde suma puntos y punto conjunto te va a ayudar a ti a poder seleccionar dos o más criterios. En este caso, uno que es Jaime Andrés, otro que sea en el punto B. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos así. Aquí entonces suma punto sí punto conjunto. Y ya lo selecciono. Y entonces yo le voy a decir primero, y aquí al contrario, me va a pedir primero el rango de suma. Entonces el rango de suma es este, ¿no? Entonces abrí paréntesis, venga, vamos a sumar. Ese es el rango de suma. Ok. Ahora, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir el rango del criterio 1. El rango es este, digamos, el primer criterio es el Andrés. ¿Dónde está ese rango? Está acá. Muy bien. Ahora, me va a pedir el criterio, ¿no? O sea, si nos vamos aquí en la fórmula,
vamos a mirarlo. Fíjense que acá me dice, vea, rango criterio 1 era este, ¿cierto? Ahora aquí me va a pedir el criterio 1. Entonces le voy a decir Jaime Andrés con tilde, entre comillas. Bien. Ahora, punto y coma. Me va a pedir entonces, ahora, ¿cuál es el rango del criterio 2? Si que acá rango criterio 3, usted puede poner los que sea. Entonces, el rango del criterio 2 es el punto de venta. Aquí está el rango, ya, ¿sí ve? Que ustedes se den cuenta. Aquí uno lo selecciona. Y entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a decir punto y coma. Entonces yo le voy a decir, entre comillas, B, ¿no? Eso es. Ahora, vamos a tener en cuenta que este es el criterio 2 y vamos a cerrar. ¿Listo? Porque ya tenemos el rango de suma, el rango del criterio 1, que es todos los vendedores, ya tenemos el criterio que es Jaime Andrés, tenemos todo el rango de los puntos de venta, que son estos, y ya tenemos el criterio 2. Listo. Entonces cerramos y nos damos cuenta que de los 13.585.000 que vendió Jaime Andrés, 7.888.000 los vendió en el punto de venta B. Eso es lo que me está diciendo pues al respecto. Entonces esto aquí pues me va a dar, digamos, este valor. Aquí lo que hay que entender es que aquí, por ejemplo, mira, si yo le doy punto y coma, vea, rango criterio 3, rango criterio 4, todos los rangos que usted necesite. Por eso es que primero, a diferencia de lo que es el sumar puntos, sí, lo primero que le vas a pedir es que el rango de suma. Entonces es esto. Ahora, ¿cuántas, digamos, por decir algo, el número, cuántas ventas hizo César Augusto? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a observar que es entonces, dice así, igual, contar, bueno, voy a ampliarlo, ¿no? Porque es que si no, entonces no lo vemos. Listo, entonces igual, contar, punto sí, ¿cierto? Entonces el rango. Listo. Este es el rango. Ahora, me va a pedir aquí el criterio. El criterio entonces es Augusto. Ahora, César tiene tilde, pero como yo no le puse tilde, por eso yo lo dejo así. Y entonces 20 registros. Vamos a probarlo. En este caso, vamos a darle acá. Listo. ¿Cuántas veces aparece? Vea, 20 de 100. Entonces hizo de las 100 ventas, 20 fueron de César Augusto. Eso es. Que viene a decirme pues esta parte, este filtro. Entonces esto es lo que me va a decir, esto es lo que me va a demostrar a mí esta parte. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Si podemos observar dentro de lo que nosotros estamos viendo en este momento, puede evidenciarse la necesidad también de estar pues, trabajando lo que son bases de datos y la información que nosotros necesitamos. Muchas veces vamos a tener que pues, elegir pues, los criterios, pues como los vamos a ver un poco más adelante, en los cuales ustedes van a poder entonces decir, no, yo aquí quiero hacer pues esta operación y demás, y ya digamos lo van a hacer. Entonces es esto. Ahora, no sé si de pronto hay alguna duda. Por favor, si hay alguna duda o inquietud pues, frente a esto del tema del sumar, o digamos hemos tenido pues claridad al respecto. Bueno, vamos a ver, pues digamos aquí vamos a encontrar dos cosas: el aleatorio entre y lo que es el tema de concatenar. Vamos a mirarlo también con el tema del llenado rápido, ¿no? Entonces vamos a observar lo siguiente.
Bueno, primero aleatorio entre. Aleatorio entre es una función que vamos a tener, digamos, numérica, en la cual podemos seleccionar, que Excel nos seleccione, digamos, entre un rango. Digamos, acá cuando vamos a asignar, digamos, y vean, fíjense que acá lo vamos a hacer. Y entonces esta funciona así. Por ejemplo, usted va a hacer una rifa. Tiene 10 personas, ¿cierto? Y entonces, digamos, la forma más práctica de hacerla, digamos aquí, puede ser de la siguiente manera. Entonces, digamos, cada uno dice un número. Entonces usted dice, bueno, 3, al otro 5, 7 y demás. Entonces vamos a elegir un ganador. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Bueno, voy a incrementarle un poquito más. Voy a decir igual, aleatorio, punto entre, voy a decir entre 1 y 10. Entonces ya van a decir, digamos, número. Cada uno selecciona un número. Listo ya. El ganador es el que tenía el 2. Listo. Eso es. Digamos, aquí yo llego. Digamos, le doy enter. Tiene que me cambie los números. Entonces me va cambiando. Me da digamos un número aleatorio entre el rango que yo le di, inferior y superior, ¿no? Entonces eso, digamos, lo puede hacer. Ahora aquí, digamos, para asignarle un número, pues a veces se hace de esa manera también, puede ser, ¿no? Pues eso, digamos, lo puede hacer. Aquí hay algo que es el tema de concatenar. Concatenar es para poder, entonces, por ejemplo, tenemos estos listados y esto es algo, vea, créanme que es algo que yo veía, que a mí me asombraba, digamos, de algunos compañeros y a veces siendo ingenieros de sistemas. Y que yo decía, pero ¿cómo así? Y a veces llegaban y, por ejemplo, llegaban esto y lo trataban era llenar como que en un listado. Ah, sí, no, es que me toca llenarlo porque no puedo. Digamos, Luis Fernando 1 a 1. O sea, así, literalmente. González Peláez, ¿cierto? Entonces imagínense que usted tuviera que tener todo esto. Entonces eso, digamos, es como una forma. Pero, la forma más práctica, usted puede tener, si es que este aleatorio entre uno más le enter, pues vea, si ve cómo empieza a cambiar uno y esto, entonces esa, digamos, es la función aleatoria, siempre va a cambiar. Y aquí los números, pues como están también, van empezando también a cambiar. Listo, entonces tengamos en cuenta que para unirlos como tal, digamos, aquí está la comprobación, ¿no? Pero digamos, ¿cómo hacemos esto? Igual, concatenar, ¿cierto? Concatenar. Entonces, vea, texto 1, texto 2, texto 3 y texto 4. Listo. Y quedó. Ah, pero es que quedó unido. ¿Cómo hago para separarlo? De la siguiente manera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llegar. Entonces, aquí, primero, B5, que es este, ¿cierto? Punto y coma, espacio, mira, ¿sí? Comillas, espacio, comillas. Ahora sí el otro, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, sales, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma y Peláez. ¿Sí? Entonces vean, fíjense, listo. Entonces ya llega, se lo multiplica acá, y así, y listo. Vean, ya quedó. Entonces, si usted se da cuenta, vea, ya quedó acá. Obviamente, pues digamos, en este caso Carol no tenía segundo nombre, pero bueno, ahí ya, pero ya es distinto, vea, ¿sí ve? Esto es. Entonces, lo que uno tiene que ir teniendo, digamos, en cuenta al respecto, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, lo que es a veces, digamos, lo que puede ser, digamos, Luis, digamos, en este caso, vamos a generar, digamos, Luis, Fernando, ¿cierto? González y Peláez, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que pasa aquí. Listo, está acá, vamos a esta parte. Pero resulta que yo voy a llegar y voy a seleccionar acá
Voy a buscar acá lo que es la parte, espérate, permíteme acá buscar lo que es que se me pierde, ¿no? Véalo, ¿sí ve? Vea, Luis Carlos Pérez García. ¿Cómo hice esto? Vea, así de sencillo. Primero cogí el primer nombre, ¿no? Vea, así. Luis Fernando González Peláez, tal cual, tal cual. Listo. Después me fui así. Listo. Me fui aquí a datos. Relleno rápido. Esto es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Él dice, bueno, él hizo esto, esto y esto. Entonces yo supongo que quiere esto. Inteligencia artificial. Entonces ahí nosotros lo tenemos, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto. Ya nos dimos cuenta cómo hacer el relleno rápido. Pues este, digamos, es uno de los puntos que necesitamos pues tener pues ahí en cuenta para poder entonces manejarlo, ¿no? Entonces no sé, digamos, si tenemos algún tipo de pregunta y mire, ahí ya lo vamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Profe, una pregunta. Sí, te Este escucho. tema de rellena, hay como un eco. Mm, Este tema de relleno rápido es solamente para unir así las palabras para, digamos que yo lo veo como una forma alterna de hacer concatenar, ¿no? Sí, digamos un ejemplo. Mira, por ejemplo, claro, y se puede hacer así. Mira, yo, espérate, te copio acá, ponle cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, 1, 2, 3, 4. 3 y 4. Listo. Vamos a hacerlo así. Claro, es una forma también de... Ahora, si yo digo, por ejemplo, Luis, puede hacerlo al contrario. Luis Fernando González. Tiene que ser igual, ¿no? Peláez. Ahora, ponle cuidado, porque lo necesito separado, que también puede pasar, ¿no? Ahí todo en esto, entonces vamos a mirar, vea. Vea. Bueno. Espérate, porque aquí se hace. Listo. Eso sí, es día uno, toca día uno. No lo pueden hacer todo. O sea, no lo pueden coger, digamos así, no lo pueden coger. Les toca día uno. Pero de todas formas, vea. ¿Sí ven? Eso es pura inteligencia artificial. Te escucho, qué pena. Aló. No, muy bien, profe. Pero prácticamente es para este tema de concatenar o lo contrario de concatenar, de dividir. Eso, para eso es que me sirve el relleno rápido, ¿cierto? Sí. Digamos ya para fórmulas y eso, ya. Para eso ya rastro. Profe, hay una pregunta en el chat. Ay, qué pena. Dice, espérate, hay otra forma de dar espacios entre palabras para no tener que poner comillas después de cada palabra. Jonier, pues la verdad es pues digamos, con concatenar toca hacerlo así, pero como lo hemos visto, lo podemos hacer es con el relleno rápido. O sea, la forma es, primero colocamos, digamos, acá Luis Fernando González Peláez, lo puse aquí, digamos, en este caso lo que hice fue esto, colocar este nombre, pues tal cual. O sea, yo lo escribí con mis propias palabras, así. Luis Fernando González Peláez, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, mira, así selecciono todo el espacio. Para es esto y de una vez, vea. Datos, relleno rápido y listo. Entonces,
es la forma de poderlo hacer. La verdad, miren, se los digo, son cosas que pues como ingeniero de sistemas, o sea, se ve los ingenieros, es que se me hace verlo como si fuera hacia ayer. Los compañeros tenían un poco, o sea, no, tenían como un listado, como decir, de ¿qué? De 18 grupos y cada uno de 20 personas. Y esto, o sea, yo sí en ese caso, yo no lo sabía. Yo no sabía si reír o llorar cuando vi eso. Y hoy en día yo digo, no, pero ¿cómo es que están haciendo eso? Entonces, ese es el punto, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario donde dice, sí, listo, claro, es mejor, claro, es mejor, pero digamos, también lo pueden utilizar. Lo que pasa es que pues depende también de la versión, ¿sí me entiende? A veces de pronto la versión, digamos en este caso, digamos, esta versión es de 2016, este Office, pero de pronto ustedes están manejando, digamos, una versión anterior o algo, entonces de pronto les toca utilizar el concatenar, pero digamos el relleno rápido es totalmente válido, ¿no? Ahora, lo que sí de pronto es por el tema de pronto de código, digamos acá, esta parte, digamos, yo quiero, pues voy a intentar esto, ¿no? Vamos a intentar esto, a ver si sale, ¿no? Pues esto, digamos, bueno, esto toca, bueno, inicio, copiar, voy a pegar los valores para que queden fijos. Esto es lo único que estoy haciendo acá para que queden valores fijos, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, voy a mirar esta parte a ver cómo queda, ¿no? Entonces, esto, vamos a mirar. Entonces, a ver si también lo hacemos, digamos, con esa parte, porque a veces puede ser el número de la cédula, ¿no? O el código de producto, no sé. Entonces, vamos a mirar datos, a ver si vea. Ah, sí, mira, vea. También con números, ¿así ve? Entonces, eso es lo que uno hace. Créanme que uno realmente se sorprende cuando uno empieza, digamos, a trabajar con todo esto. Realmente con el conocimiento que vamos a seguir adquiriendo, porque pues vamos a estar hablando pues de esto, vamos nosotros realmente o sea, con todo esto yo creo que vamos a llegar a un 60% del conocimiento de lo que es el Excel, ¿no? Pues sin traducciones y demás. Entonces, eso digamos es la parte. Bueno, vamos a mirarlo también. Vamos a mirar lo último que es la jerarquía. ¿Qué es la función de jerarquía? La función de jerarquía significa que, por ejemplo, yo tengo esta cantidad de ventas, pero yo quiero saber cuál fue la venta número uno, la venta número 2, o sea, la que tuvo, digamos, me pueden decir, dígame cuál fue la venta, la mayor venta. O sea, ubíquemelo en posición. Entonces yo voy a ubicar todo esto, digamos, en lo que es el tema de jerarquía. Aquí hay que tener en cuenta, pues, varias cosas. Cuando uno habla de lo que es el tema de jerarquía, ¿cierto? Entonces, lo primero es que, pues, va a hacerlo, digamos, jerarquía, ¿cierto? Aquí está, jerarquía. Y primero, digamos, el número, ¿no? Primero va a ir este que es el que va a evaluar. Entonces va acá, digamos, en este caso G5. Ahora, punto y coma. Va a decirme entonces el rango, digamos, en referencia a cuál. Entonces va a tomar su propio dato más los demás, ¿no? O sea, va a tomar estos datos y los demás. Y desde luego le va a decir ascendente o descendente. Entonces vamos a decir descendente, de mayor a menor. O sea, de la venta más alta a la menor. Entonces por eso le voy a poner acá 0. ¿Sí? Que ahí salen las dos opciones. O sea, aquí cuando yo le digo, digamos, cuando yo le digo 0 o 1, entonces yo le digo 0, listo. Entonces, enter. Y resulta que de mayor a menor, esta venta fue el puesto número 49 entre 100. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Si nosotros de una vez lo desplazamos hacia abajo, va a estar mal. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la referencia va de G5 a 104. Pero si yo, digamos, lo multiplico, sé que acá ya la referencia va de G6 y tenemos que a 105. Entonces tenemos que corregir esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí, si ustedes se dan cuenta, voy a seleccionar esta parte y le voy a presionar F4. Sí, que se queda con los símbolos de pesos tanto antes de la G como antes del número. Es para eso. Entonces, mire,
Fíjense que acá yo la desplazo, sé que acá es G5, G104, porque lo único que necesito que cambie es esto. Claro, obviamente pues va a cambiar la barra de referencia. Entonces aquí con esto, así sí, yo ya puedo seleccionar aquí y desplazarlo hasta el último paso. Entonces ya ustedes se dan cuenta que efectivamente pues esto es de orden descendente. Ahora fíjense que si yo aquí le digo a esta 1, ¿cierto? Entonces si hay que hacer la venta número 52, entonces vean aquí y aquí cambia, porque resulta de que la venta número, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que la venta más, la venta número 1 sería 453, que sería la más baja, y la número 100 pues sería la más alta. Si yo, esto porque está en orden que en orden ascendente, pero en orden descendente pues vuelve a cambiar. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Eso es. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, digamos la posición de las ventas. Entonces claro, porque pues claro, tú puedes llegar acá, digamos, vea, de menor a mayor. Vea. Entonces claro, la venta va a ser de esta parte, o inclusive pues de mayor a menor, ¿no? Entonces pues si la más alta va a ser es esta, pero digamos tú puedes hacer eso, pero si es que queda así, vea, posicionado. En cambio acá si yo le cambio digamos a 1, entonces vea, fíjate que si es que nos lo pone como la venta número 100, entonces vea, exacto, vea, ve que voltea todo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, esta jerarquía. Entonces, ¿cuál es la posición? Esta del 8 de enero es la posición número 100, de menor a mayor. Esto es lo que nos sirve pues de jerarquía. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta, digamos, en este caso. Bueno, por aquí voy a pasarles entonces a ustedes, digamos, espérenme. Voy a pasarles en este caso pues todo lo que esta información que es pues, relacionada a lo que es la lista de asistencia. Permítame un segundito. Listo. Entonces ya vamos a mirar. Listo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer al respecto. Vamos ya a llenar la lista de asistencia. Recuerden, ahí va el link de envío de tarea. Es la única tarea que tenemos de los 13 puntos. Pues obviamente pues al finalizar por ahí hay unos compañeros de Nariño que estaban pues con problemas de desconexión. Si están viendo pues esta grabación, la idea de esa tarea es presentarla al final del curso, ¿no? Pues si la pueden ir desarrollando pues bien, pero digamos se va a dar una semana después de que terminemos el curso de plazo. Entonces para que la tengamos ahí en cuenta. Bueno, esto es digamos los temas que vamos a ir avanzando. Ya vamos a entrar en lo que es el tema pues de las funciones de promedio, lo que es la parte ya de lo que son creaciones de bases de datos, y vamos a, pues, a manejar lo que son funciones de bases de datos para pues entrar ya a lo que es buscar objetivos, buscar lo que es el tema de escenarios y pues otros aspectos que realmente pues es eso. Lo analizaremos. Ya estaremos pues viéndonos Dios mediante el día miércoles pues como tal. Y pues de mi parte pues en este caso pues es todo un placer para mí pues darles esta sesión de formación, ¿no? Agradeciéndoles pues de antemano cualquier clase de pregunta o algo pues que tengan, pues no hay ningún inconveniente. Y lo otro es que de pronto si hay algo que de pronto ustedes quieran resolver por parte digamos de su trabajo, se puede hacer, se puede resolver pues esas preguntas como tal, porque pues ese es el propósito, ¿no? O sea, que realmente esto sea para el uso de su trabajo y que pues, le dé ese valor agregado a su labor diaria, porque créanme que en este momento lo más importante es que usted una tarea que de pronto pueda demorar 2 horas, pues la realice en 5 minutos. Bueno, entonces, sí, escucho. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Wilson. Y muchísimas gracias a todos. Y de verdad les deseo una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Profe, feliz noche. Muy bien. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Buenas noches para todos, gracias.